Seguimos en Jaque Mate y estamos junto al diputado Alberto Asef, diputado nacional, bloque Juntos por el Cambio, y además vicepresidente de la Comisión de Defensa. Con él vamos a hablar de cómo está la situación de las Fuerzas Armadas hoy en la actualidad. Diputado, bienvenido por primera vez a Jaque Mate. Gracias por estos minutos que nos ofrece. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la situación de la defensa nacional en nuestro país es lamentable. La verdad es que no estamos cumpliendo con uno de los mandatos de la Constitución, que ya desde el preámbulo dice que nosotros los argentinos nos unimos, entre otros objetivos, para proveer a la defensa común. Nuestra defensa está desarticulada, desequipada, tiene incapacidad para poder operar, tiene además, arrastra además un descrédito de tipo ideológico que se ha generado contra nuestras Fuerzas Armadas, que ciertamente, hay que decirlo, últimamente, en los últimos años, esto ha ido revirtiéndose en alguna medida, ha ayudado mucho que los excombatientes, los veteranos de Malvinas, estén protagonizando muchas veces algunas fiestas cívicas y el pueblo se siente muy vinculado a estos veteranos, los aplaude generosamente, pero además identificándose con ellos, y esto ayuda mucho a que las Fuerzas Armadas vuelvan al crédito que supieron tener desde el punto de vista institucional. Ahora, evidentemente que también ha ayudado, ha colaborado últimamente en esta crisis sanitaria, la intervención de las Fuerzas Armadas en ayudas en materia de llevar alimentos, de auxiliar la acción comunitaria que le llaman. O acción en los civil. barrios marginales, y eso también ha despertado manifiestos sentimientos de solidaridad y de identificación con ellos. Ahora, desde el punto de vista del equipamiento y de la operatividad, nosotros estamos de la operatividad para la defensa, en Fuerza Aérea estamos prácticamente en una situación de nulidad. En la Armada no tenemos un submarino, no tenemos prácticamente patrulleros oceánicos en la dimensión y cantidad que se necesitan para un área tan extensa como es la del mar argentino, y desde el punto de vista del ejército no hay un reequipamiento de la infantería ni de la caballería digamos, mecanizada. Estamos en una situación muy, muy mala. Y desde el punto de vista legal, Ferrari, tenemos un problema muy grande. ¿Por qué? Se ha planteado por un decreto del presidente Kirchner, en su momento, que el único ataque exterior que reconoce la necesidad de la actuación de las Fuerzas Armadas es el de un Estado foráneo. Pero resulta que la realidad del mundo muestra que hoy los ataques que puede sufrir un país no son solamente de un Estado extranjero, pueden ser bandas organizadas, el delito transnacionalizado, puede ser una amenaza... El narcoterrorismo, habla usted, puntualmente. Una amenaza narcoterrorista, puede haber también otras amenazas que ameritan la necesidad de la intervención, por lo menos logística, de las Fuerzas Armadas. El presidente Macri avanzó con algunos cambios, pero ahora el gobierno actual volvió para atrás aquel desliz tan neto entre seguridad y defensa, que no es así en la realidad, porque son dos materias que tienen vinculaciones, son tangenciales en muchos aspectos, y eso es lo que nosotros estamos trabajando para tratar de revertir en materia legal. Bien, ahora, hace unos días atrás, lo dijo en este programa, el propio ministro de Defensa habla de un proyecto de reformulación o modernización de las Fuerzas Armadas, en donde van a actuar ex ministros de Defensa, donde van a actuar militares retirados, donde van a actuar militares en actividad
y también las comisiones de defensa parlamentarias. ¿Se está trabajando en eso? Sí, justamente un asesor mío, el coronel Duarte, trabaja en consonancia con otros asesores de otros diputados que también están en la subcomisión que está abordando el tratamiento de la reestructuración de la ley de personal militar, que es una cuestión también importante porque ahí está incluida la obra social IOFA, que Sí, está muy se tiene una pérdida deficitaria. de 5.000 millones de pesos. Por eso digo, muy deficitaria, que tiene además prestadores que se han desvinculado, hay mucha precariedad en el sistema de cobertura y eso es uno de los temas que se está tratando en esa subcomisión. En la otra subcomisión está abordándose el tema de la reestructuración y modernización de las Fuerzas Armadas. Yo creo que la modernización de las Fuerzas Armadas es un imperativo. Al igual que es un imperativo la modernización del país. Así que si el ministro está en esa idea, va a coincidir con nosotros y nosotros con él. El tema es cómo se moderniza las Fuerzas Armadas y si realmente las queremos repotenciar como los instrumentos y que tienen la capacidad para defender nuestros intereses nacionales, nuestros recursos nacionales y, por supuesto, la frontera, porque no hay que limitar nunca la defensa a la cuestión fronteras. Ese es un aspecto. Está bien, pero el tema recursos también. E intereses, los intereses nacionales concretos y los estratégicos hacen a la cuestión de la defensa nacional. Bueno, ahora le hago una pregunta en ese marco. Usted sabe bien que va a haber dos exministros. Uno va a Están ser, los dos exministros. por eso, uno va a ser del radicalismo, que es el doctor Jaunarena, y por el otro lado va a estar Nilda Garré. Están, porque ya está trabajando en la comisión. Perfecto. Ahora, la pregunta mía es esta. ¿A usted le parece bien que esté Nilda Garré en esa comisión, habida cuenta que en los años 70 ella participó en la organización terrorista de Montoneros? O sea, ¿se puede estar de los dos lados del mostrador? ¿Usted cuál es su visión y cuál es su opinión? Bueno, usted me hace una pregunta muy directa y yo tengo que contestar con mucha franqueza. A mí me parece absolutamente inconveniente y absolutamente inadmisible que una ex militante del movimiento montonero esté en una comisión para reestructurar las Fuerzas Armadas, porque si algo planteaban los montoneros era terminar, extinguir a las Fuerzas Armadas de la Constitución y crear otra Fuerza Armada, que era la que ellos habían formado en la clandestinidad, y transformarlas en las Fuerzas Armadas del poder revolucionario que ellos pretendían tomar por asalto con violencia y con muerte. Obviamente que han pasado 40 años. Nosotros tenemos una idea de que hay que ir al futuro y que el pasado, de alguna manera, lo tenemos que, digamos, dejar saldado, más allá de que no olvidado, pero sí saldado. Ahora, la idea esta confronta o contrasta con lo que me están informando, por ejemplo, el coronel Duarte, mi asesor, de que hay bastante coincidencia cuando se analiza la ley de personal militar, que están para modificar la vieja ley 19.101, me dicen que los únicos con los que están siempre en posiciones confrontadas, en posiciones diferentes, es con los asesores de Garré, porque tanto los de Jaunarena como los de los otros legisladores, incluso algunos legisladores del oficialismo actual, los asesores, coinciden con el criterio de buscar una modernización de la ley de personal militar que es bastante equilibrada. La única posición más inflexible, más arcaica, por decir así, es la que plantean los asesores de Garré. Ahora, la verdad también es una cosa que hay que decirla con toda sinceridad. La ex montonera Garré fue ministra de Defensa Nacional. Y esto es un hecho.
lamentable, pero es un hecho. Es decir, lo que tendríamos que haber evitado es que se ocurrieran estas contradicciones tan flagrantes con el sentido común, porque el sentido común indica que los montoneros no pueden ser reivindicados como si hubieran sido patricios modernos, salvadores de la patria. Simplemente fueron criminales, como lo que ocurrió con los ataques a algunos regimientos donde murieron los más humildes soldados conscriptos de la familia más humilde de la Argentina, fueron muertos y asesinados. Es decir, el Regimiento de Infantería 29 de Monte, por ejemplo, de Formosa. Claro, de Formosa. El caso de Formosa, el soldado Luna. El soldado Luna, su hermana, yo estoy en contacto con ella, todavía es una flagrante herida que tenemos los argentinos. Un soldado que no pudo salir ese domingo, que fue atacado el regimiento, estaba durmiendo la siesta, porque no tenía plata para pagar el transporte para ir a su casa. En plena democracia. En plena democracia. Y fue en democracia. Además fue en democracia. Entonces, no hay justificativo alguno de lo que hicieron esta gente. Y además los resultados fueron penosos para todo el país, porque la decadencia del país, entre otros factores, fue esa lucha armada tan desgraciada que hubo, que lo único que generó es más depresión económica, más crisis política, y todavía no hemos podido recuperar el país porque nuestra democracia no termina de consolidarse. Última pregunta, porque tengo nada más que un minuto nada más para darle, diputado, y creo que es importante en esto también. En esa ley, en esa nueva reforma y en esa reestructuración de la ley 19.105, como bien dice usted, se está tratando de que los militares dejen de pasar a retiro y pasen a ser jubilados como cualquier civil. ¿También se está tratando eso? Hay una intención en ese sentido y nosotros estamos absolutamente en contra de eso. Y le explico por qué. Porque el retirado no es un concepto nomás, sino que está siempre disponible como parte de la reserva. Y además porque tiene una experiencia, aún con sus años, puede aportar una experiencia para organizar o participar o protagonizar una movilización de la reserva ante una catástrofe, ante una emergencia, ante una situación excepcional. Por lo tanto, el militar no es un jubilado más. Con todo el respeto del mundo a los jubilados, que no tiene nada que ver. Estamos hablando de una categoría de retirado que no es un problema semántico, sino que esconde este otro aspecto. La reserva, cualquier país que se precie, necesita tener organizada la reserva, porque la excepción se puede presentar en cualquier momento y la reserva organizada puede ayudar mucho a afrontar esa excepcionalidad. Le agradezco muchísimo, diputado. Me quedaron muchas preguntas en el tintero de las que voy a evacuar en una próxima entrevista con usted, siguiendo este tema y también el tema de seguridad pública, las fuerzas de seguridad. Otro problema también que creo que usted lo está abordando. Un gran problema ese, sin duda. Bueno, muchas gracias. Seguimos, muchísimas gracias, diputado. Seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial.